Cualquier reto. Por eso te presentamos el Centro de Expansión Profesional UTEL. Porque el mundo está lleno de posibilidades que pueden transformar tu vida. Solo es necesario que descubras el camino indicado para conseguir el trabajo de tus sueños, convertir esa gran idea en un negocio o potenciar tus habilidades y avanzar en tu carrera profesional. Todo esto es posible a través de los servicios que te ofrece el Centro de Expansión Profesional. Herramientas de autoconocimiento, contenidos acordes a las necesidades actuales para potenciar tus habilidades, certificaciones que complementarán tu perfil, una plataforma para ampliar tu red de contactos profesionales, oportunidades para impactar al mundo a través de una bolsa de trabajo con ofertas de empleo, voluntariados, pasantías, prácticas y servicio social, y la creación de relaciones productivas y a largo plazo con el mundo laboral. Atrévete a explorar un sinfín de oportunidades y tu expansión profesional no tendrá límites. Descubre todo lo que puedes lograr como miembro de la comunidad UTEL a través del Centro de Expansión Profesional. Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar de expansión profesional. Por ahí en el chat, escríbanos a través de qué país están el día de hoy conectados, escuchando este gran tema. Y bueno, como cada mes, el día de hoy les traemos un tema sumamente interesante que estoy seguro que a muchos de ustedes va a apoyarlos, ya sean estudiantes, egresados o quienes sean algún referente de empresa, que por ahí ya estén pensando en cómo ir implementando estas nuevas tecnologías que hoy hay. Son muy sonadas, pero tenemos que ver en qué nos sirve profesionalmente. Y para ello, el día de hoy nos acompaña Carlos Cheng, quien es ingeniero industrial con una maestría en innovación. Él ha trabajado en organizaciones de alto nivel como lo son Grupo Herdes, UCAM, aquí dentro de UTEL, Grupo Salinas, y además de eso ha impartido grandes conferencias nacionales e internacionales, como por ejemplo en Startup México, Talentland, y además se ha desarrollado como consultor apasionado de la innovación y transformación digital. Por ello es el fundador de una gran empresa que espero que por ahí nos platiques un poco, Carlas, sobre tu fundación, lo que te has dedicado. Y bueno, sin más, dejo el espacio para que puedas compartir con nuestra comunidad y nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias, Nao. Claro que sí, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hasta hace algunos pocos años los trabajos creativos se pensarían que estarían a salvo de la automatización, pero ¿qué creen? Resulta que no. Como ya lo vimos con aplicaciones como DALL-E 2, Midjourney y otras aplicaciones muchísimo más, que cada vez son más recurrentes, la parte creativa, la parte de artes no está exenta de temas relacionados con la inteligencia artificial, sino puede ser que incluso al contrario. La inteligencia artificial tiene el potencial para automatizar el 26% de las tareas laborales en los sectores de las artes, diseño, el entretenimiento, los medios y el deporte. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Soy Carlos Chiang y pues dirijo una empresa que se llama NeuroTry, donde nos especializamos en temas de implementación de herramientas de inteligencia artificial para la pequeña y mediana empresa. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de la revolución impacto en el futuro del trabajo y cómo pues está modificando la naturaleza del mismo. Algunas ventajas, algunas desventajas, algunos riesgos y también algunos pasos de cómo podemos nosotros aprovechar este tipo, o más bien esta era de automatización para nuestro propio bien. Si bien conocemos que ya la adopción de inteligencia artificial está creciendo cada vez más, aquí hay un dato que muchos conocemos, pero que necesitamos resaltar, que por ejemplo nunca se había logrado antes, ¿no? Nunca habíamos logrado tener una aplicación, un servicio en la era del Internet en el cual llegara o lograra pues obtener más de 100 millones de usuarios en tan solo 2 meses después de su lanzamiento.
Y esto se dio con la aplicación de ChatGPT, que muchos ya conocen, y que ha promovido pues, la adopción masiva de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y por lo tanto, pues también muchos están cuestionando y están viendo cómo hacemos, cómo implementamos y cómo nos va a afectar y impactar también esto, ¿no? Ahora, en el día de mañana, pues seguramente, si vemos esta adopción ahorita, pues el día de mañana la inteligencia artificial va a estar en cualquier lado y en cualquier momento de nuestras vidas. Como hoy ya está inmersa en muchas de nuestras aplicaciones o muchos de nuestros dispositivos digitales o electrónicos con los que ya estamos utilizando, significativamente el día de mañana va a ser mucho más representativo. Aquí podemos ver un landscape prácticamente de muchas aplicaciones o muchas herramientas de inteligencia artificial en diferentes sectores. En los sectores que van, por ejemplo, en el tema relacionado con visión, en el tema relacionado con texto, en el tema relacionado con lenguaje, con traducción, ¿no? Con documentos, con IA generativa, etcétera. ¿Y qué nos dice todo esto? Porque pues son muchas marcas, son muchas imágenes, pero pues realmente lo que nos está diciendo acá es que cada vez hay más, cada vez se duplica la capacidad de estas mismas herramientas o de estas mismas empresas otorgando más servicios de inteligencia artificial y cada vez salen nuevas herramientas a una velocidad impresionante. Y esto pues apenas está comenzando, ¿no? Entonces, tanto la adopción como la creación de las herramientas y la capacidad de las herramientas se duplican cada vez más rápido. Ahora, ¿esto será un apocalipsis para nosotros? Pues realmente no. Si vemos esta tablita o esta gráfica, es una gráfica que representa pues prácticamente el apocalipsis, que en algún momento se llamó así, de la hoja de cálculo en su momento, en los años 1980, 1979, 1987, donde podemos ver cuál, pues prácticamente cuando se empezó a crear o salió la hoja de cálculo y algunos servicios similares a esto, pues muchas de las funciones o roles que antes se desempeñaban y que ahora la hoja de cálculo lo podía hacer mejor o lo podía cubrir mejor, pues entonces empezaron a disminuir, ¿no? Estos roles, pero se empezaron a crear otros roles nuevos. Y de esta forma, pues entonces, en vez de hablar de un desempleo total, hablamos de una redistribución, pues, del empleo. Adicional a esto, también se habla mucho de del miedo que estamos ahorita, por ejemplo, en algunas personas viviendo acerca de lo que puede ocurrir con la automatización de muchas de las tareas del trabajo, puede estar relacionado con un término que le llaman la falacia ludita, ¿no? ¿Y qué es este término? Se da en la Revolución Industrial, en los años aproximadamente finales de 1700, principios de 1800, pues donde prácticamente lo que dice la falacia ludita, pues es lo siguiente. Había un miedo en el cual pues era representativo de una gran cantidad de personas que trabajaba en la parte textil y justamente pues, la introducción de las máquinas en la industria textil pues representaba un riesgo para perder los empleos. Entonces, ahorita están muchas personas tratando de asimilar o tratando de identificar justamente muchos de estos miedos que tenemos relacionados con esta falacia ludita. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, primero, pues que la tecnología pues, sigue creciendo, sigue implementándose y sigue automatizando algunas de las tareas que ya hacíamos manuales anteriormente. Ahora, sin embargo, la diferencia es bastante grande debido a que pues antes a lo mejor la revolución industrial pues pasó en muchos años y ahorita lo que estamos viviendo es una gran modificación a la forma en la que trabajamos en muchas industrias y en muy poco tiempo o muy pocos años. Entonces, si bien sí hay una relación con respecto a este sentimiento de temor, también hay una diferencia y esta diferencia es que pues la velocidad de estos cambios pues son cada vez mayores, ¿no? Pero no solamente hablamos de estos cambios impactados por la tecnología o en este caso por la inteligencia artificial.
que no es la única tecnología que pues va a revolucionar la forma en la que vivimos y en la que trabajamos. Ahí por ahí hay un estudio donde se menciona que las más grandes creaciones y desplazamientos de trabajo las estamos viviendo en esta era, pero están causadas por tres factores, ¿no? Que es la tecnología, el medio ambiente o el cambio climático, que cada vez se hace muy relevante y va a impactarnos de formas que no consideramos en el futuro. Y la economía, podemos hablar en economía, los modelos económicos, la globalización, etcétera. Todos estos cambios en estos tres ejes pues están haciendo que pues, las cosas pues, se muevan de forma más rápida y que aparte de eso, pues entonces nos afecte o nos impacte en la forma en la que vivimos y en la forma en la que trabajamos. Se dice que en el 2027, en 5 años, del 35 al 65% de las actividades serán hechas por máquinas inteligentes, ¿no? Entonces, esto depende de qué tipo de sectores y depende a lo mejor qué tipo de actividades, pero hay muchas actividades que se pueden automatizar. Y en 5 años, muy seguramente, muchas de esas actividades pues van a quedar automatizadas. Ahora, esto lo estamos prediciendo, pues con la capacidad seguramente que tenemos hoy en día y estimando la capacidad que van a tener a lo mejor los modelos de inteligencia artificial el día de mañana. Sin embargo, pues no sabemos exactamente pues cuál va a ser real la capacidad de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, pues, pero pues estos son números bastante que nos acercan bastante a un posible escenario, ¿no? Entonces, es algo relevante de lo cual hay que considerar para esto. Aquí hay una gráfica de algunos trabajos expuestos a la automatización. Sin embargo, podemos ver que son muchos los trabajos que pueden ser expuestos a la automatización. Si vemos ahí la barrita de color celeste, pues estamos hablando de todas las industrias en general. Sin embargo, pues si vemos cuáles pudieran ser aquellas menos afectadas, estamos refiriéndonos a aquellos que tienen que ver pues con el mantenimiento y la construcción posiblemente, y aquellas que pudieran ser más fácil de automatizar, aquellas que tienen que ver con los trabajos de oficina, administrativos y de soporte, ¿no? También, como en segunda instancia, podemos ver que la parte legal hay mucho que hacer y mucho que se puede automatizar. Y esto es seguramente porque pues hay mucha cantidad de información y mucha cantidad de datos. Y mientras más datos, más información haya en los procesos y se hagan tareas repetitivas de forma pues prolongada, entonces seguramente habrán más herramientas que puedan utilizar esa información, que puedan utilizar esos datos y transformarlos a un proceso automatizado, donde la inteligencia artificial pues genere a lo mejor eficiencia, pero también genere mayor información para tomar o mejorar esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes, por ejemplo, podemos ver en la parte de ventas o relacionadas a eso, se estima que el 31% de las actividades se puede estar automatizando en los próximos años o es susceptible a automatizar en los próximos años, ¿no? En temas de ciencias, matemáticas y computación, también cerca del 30%, ¿no? En temas de soporte relacionado a sistemas de salud, alrededor de un 26%, ¿no? Por ahí se decía que alguna de las actividades que iba a ser difícil automatizar en el ámbito de salud, pues estaban relacionadas muy seguramente a la parte psicológica o muy seguramente a la parte del cuidado de la salud, como lo hacen las enfermeras posiblemente, ¿no? Pero pues hay una gran cantidad de actividades en diferentes industrias que sí son susceptibles a automatizar y otras que seguramente y muy difícilmente no son fáciles ni serán susceptibles a automatizar, ¿no? En la siguiente gráfica aquí podemos ver cuáles podrían ser aquellos procesos con mayor adopción de inteligencia artificial dentro de las compañías. Y en términos generales lo podemos dividir como en tres. La parte de servicio o experiencia al cliente,
la parte de marketing también, la parte de operaciones, la parte de finanzas y la parte relacionada a administración y recursos humanos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con reclutamiento, todo lo que tiene que ver con seguridad o con la optimización de las agendas, por ejemplo, o del tiempo, tanto de los colaboradores, etcétera, se puede automatizar o es muy susceptible a automatizar, ¿no? En la parte de operaciones, en la parte financiera, estamos hablando de temas de optimización de precio, estamos hablando de temas también de reportes o contabilidad, por ejemplo, toda la parte financiera y toda la parte contable también pudiera ser susceptible a que se pueda transformar o se puedan utilizar esos datos y transformar los procesos a algo automatizado, ¿no? La investigación seguramente, los temas relacionados a supply chain y a la planeación de la demanda, a la administración de las operaciones de tecnología también, etcétera, ¿no? En el caso de marketing y experiencia al cliente, pues hablamos un poquito de todos estos asistentes que va a ser, el crecimiento va a ser bastante amplio, todos los asistentes relacionados con voz, relacionados con texto, relacionados con conversaciones, donde detrás pues haya una máquina inteligente y podamos entonces interactuar de diversas formas. Imagínense la cantidad de funciones que pudiera tener un asistente virtual y en qué nos podrían ayudar, tanto para nuestros clientes como para nuestras operaciones, ¿no? Entonces, se puede utilizar muchísimo también para la parte de personalización. Por ejemplo, cuando queremos entregar el mejor de los productos al usuario o al cliente, cada usuario y cada cliente es muy diferente o muy particular. Ahorita podemos segmentarlos o agruparlos, pero el día de mañana va a estar tan individualizado, tan personalizado, que cada usuario va a recibir específicamente lo que él está buscando, lo que necesita o algo más relacionado con sus gustos y sus preferencias. Entonces, hacia allá vamos en el tema de adopción en cuanto a procesos en diferentes áreas de la empresa, ¿no? Y esto tiene un impacto impresionante en las habilidades, ¿sí? En los skills. ¿Por qué en las habilidades de las personas? ¿Y cuál es su relevancia? Esto es bien relevante debido a que hay un círculo y una relación estrecha entre la habilidad de las personas y de los colaboradores y cómo estas habilidades contribuyen a generar productividad y a generar un desarrollo sostenible y en el desarrollo justamente de la empresa, en el cual el desarrollo de la empresa pues promueve o genera diferentes puestos de trabajo y un trabajo pues posiblemente decente, ¿no? Entonces es bien necesario y la relación es bastante fuerte. Entonces, el impacto que tendrá la inteligencia artificial en este tipo de habilidades será muy importante. Ahora veamos cuáles son aquellas habilidades que más nos van a impactar o van a ser necesarias en el futuro. Me gustaría para esto que si me pueden colocar en el chat qué tipo de habilidades creen ustedes que se necesitarán en el futuro para poder sobresalir en una era automatizada. Me gustaría ver sus opiniones. Y aquí lo voy a leer de manera muy rápida. De manera sencilla, si quieren decirme, ¿qué habilidades creen ustedes que serán necesarias en el futuro? Liderazgo, muy bien, manejo de las TICs, ok. Habilidades sociales, programación, ok. Informativa avanzada, dicción, ok, muy bien. Tecnologías, seguridad, perfecto, muy bien. Planificación, soft skills, muy bien. De esto va a ser una entrada para que yo les pueda mostrar acá que según algunos estudios se dice que las actividades o las habilidades que más se requerirán en el futuro son relacionadas a las habilidades no técnicas. Y podría verse lo contrario, ¿no es cierto? O sea, que en un mundo pues cada vez más tecnológico pues vamos a necesitar cada vez más habilidades técnicas. Y sí, es correcto. Sin embargo,
como las máquinas, pues van a hacer muchas cosas que los humanos pueden hacer hoy en día. Entonces, las personas tendrán que enfocarse en aquellas cosas que hace únicas al ser humano. Y entonces estamos hablando de habilidades como pensamiento creativo. La creatividad va a ser súper necesaria, muy necesaria para sortear y para poder generar soluciones eficaces en el futuro, ¿no? Y ir avanzando en este entorno tan complejo y tan diferente, ¿no? Las habilidades de pensamiento analítico también. Obviamente la parte tecnológica va a ser necesaria también, porque si no conocemos la parte tecnológica, no podemos dirigir estas habilidades hacia una integración con ellas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo habilidades de liderazgo creativo, analítico, pero no conozco nada del mundo tecnológico, ¿qué creen que va a pasar con esas habilidades? ¿Voy a poder aplicarlas en un mundo donde posiblemente será muy automatizado, donde habrá más tecnología, etcétera? Pues me va a costar muchísimo más porque son cosas que no conozco, ¿no? Entonces, hablamos aquí de una literatura tecnológica prácticamente, ¿no? O conocer un poquito más este background tecnológico, ¿no? Van a ver dentro de de este campo seguramente algunas especialidades muy específicas donde sí se van a requerir muchos avances o mucho conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, ¿no? Como lo mencionaban ahí. Entonces, sin embargo, será interesante poder conocer de esta parte tecnológica, pero será más necesario no descuidar la parte humana, ¿no? La parte creativa, la parte analítica, ¿sí? La curiosidad. Este aprendizaje de por vida, el lifelong learning, será cada vez más necesario. ¿Por qué necesitaremos tener esta habilidad para aprender constantemente y tener este hábito de aprender constantemente? Porque ante un futuro que está cambiando muy rápido, pues entonces muy seguramente lo que conocíamos va a quedar obsoleto más rápido. Y si va a quedar obsoleto, tenemos que pues prácticamente que volver a aprender o reaprender aquellas cosas que no conocíamos. Entonces ahorita estamos viviendo pues un momento en el que cada vez hay más herramientas de inteligencia artificial y nos va a tocar a nosotros pues reaprender todo esto, ¿no? La parte de flexibilidad, agilidad, resiliencia será sumamente necesaria. Este pensamiento sistémico también en el cual nos vemos como parte de un todo y que no nos podemos ver como entes independientes, ¿no? Claro que pues el conocimiento sobre inteligencia artificial, sobre datos, pues vamos a vivir en un mundo de datos, va a ser necesario. Adicional a eso, esta motivación, esta capacidad de automotivarte va a ser cada vez también más relevante, porque si las personas no tenemos esa capacidad de automotivarnos, pues va a ser bien difícil seguir avanzando ante varios obstáculos, ante varios cambios, ¿no? La administración también de este talento, del talento en general, y pues esta orientación al servicio, esta empatía para los clientes, para los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser bien relevante la parte de estas habilidades. Se dice que toda persona tiene el derecho a la calidad y a la inclusión en la educación, formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, con el fin de mantener y adquirir habilidades que le permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral. Y esto me parece muy relevante, pero cuando tenemos derecho también tenemos responsabilidad. Entonces, también es nuestra responsabilidad adquirir y buscar todo ese aprendizaje que necesitamos. ¿Y en qué nos va a beneficiar entonces la inteligencia artificial, ¿no? Porque si nos está poniendo pues muchos retos, ¿cuál van a ser los beneficios? Desde el punto de vista particular, vamos a ver algunos de ellos, muy pocos, o sea, elegí dos como algo muy representativo, donde dicen, hay un estudio de la OSD que menciona que el 80% de los usuarios que utiliza inteligencia artificial han mejorado eficiencia en el trabajo, productividad. Uno de los beneficios grandes será la productividad, pero también va a venir asociado a ingresos.
Las personas que logren dominar este tipo de herramientas y sean eficientes, yo hablo siempre de una simbiosis, una colaboración humano-máquina. Cuando logren hacer esta colaboración humano-máquina, donde la máquina potencializa el talento de los seres humanos, entonces estas personas van a ser muy valiosas, ¿sí? Y pues seguramente pues van a tener espacio en diferentes industrias. Por ahí hay un dato de Forbes que menciona que el prompt engineering, que es pues el arte de introducir o de solicitar adecuadamente los resultados de este tipo de herramientas, se puede cotizar ahorita ya en aproximadamente 280 a 350 mil dólares al año. ¿Y por qué esta habilidad, esta nueva habilidad se ha vuelto tan relevante? Se dice que es pues prácticamente quien tiene esta habilidad se vuelve un project manager de la inteligencia artificial. Es decir, que al tener la inteligencia artificial como un asistente, entonces esta persona puede dirigir este asistente, pero este asistente se puede multiplicar su capacidad exponencialmente. Entonces esta persona puede multiplicar sus resultados exponencialmente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, vean la productividad, pero también vean pues, posiblemente los beneficios económicos que esto les puede traer. Y seguramente hay muchos más beneficios, como por ejemplo, pueden apoyarse a generar pues más ideas, mucha creatividad, mucha innovación con este tipo de herramientas, pero hay que saberlas utilizar. Y entonces, ¿cómo me adapto ante esta era de automatización, ante esta nueva era de inteligencia artificial? Pues bueno, vamos a ver algunos puntos que considero relevante y que pueden ser algunos puntos que nos pueda ayudar a sobresalir, a abrazar esta era o estas tecnologías y entonces aprovecharlas al máximo. Uno, como bien lo dije, abraza la flexibilidad y lo incierto. Estamos viviendo un mundo que está cambiando constantemente. Entonces, la constante es el cambio. Sin embargo, quienes nos debemos de adaptar, pues somos nosotros a ese cambio. Entonces, tenemos que estar dispuestos a vivir parte de esos cambios, a disfrutar parte de esos cambios y hacerlo de la mejor forma. ¿Qué pasa si nos quedamos atrás, no? ¿Qué pasa si estos cambios, pues simplemente no queremos sortearlos o no queremos o los rechazamos? Pues nos vamos a quedar pues también en desventaja, ¿no? Entonces, las empresas se tienen que adaptar a estos cambios y las empresas están compuestas por colaboradores o por personas. Entonces, es un conjunto de personas quienes nos tenemos que adaptar. Entonces, son las personas o somos las personas. ¿Es correcto? Entonces, la adaptación será sumamente indispensable en este mundo automatizado, ¿no? Adicional a esto, pues hay que utilizar también la inteligencia artificial para entender patrones comunes y entonces ver cómo estamos funcionando y después de eso, pues romper con esos patrones, ¿sí? Entonces, hay que aprovechar la inteligencia artificial al máximo. Hay que vivir con resiliencia, ¿sí? Esta capacidad de adaptación va a ser cada vez más necesaria. Hace poco estaba en una reunión, me tocó participar en una reunión que fue en las oficinas de Google, estaba el equipo de Google Cloud aquí en México y entonces una persona que pues es líder dentro de la organización mencionaba que acababa de entrar y al acabar de entrar llevaba unos meses ahí, estaba sorprendida por lo importante que era y lo medían, por lo importante que era esta capacidad de tener resiliencia. ¿Por qué? Porque los proyectos dentro de esas oficinas o dentro de esa empresa, pues cambiaban constantemente. Porque el mundo y el mercado está cambiando constantemente. Y si no tenemos la capacidad de adaptarnos, entonces seguramente pues va a ser más complicado llevar un equipo de trabajo, formar parte de un equipo de trabajo que está sorteando pues estos cambios o que está sorteando los cambios de la dirección o los cambios de visión incluso de la misma compañía, ¿no? El otro punto, amplifica tu inteligencia emocional. ¿Por qué consideran que a lo mejor la inteligencia emocional aquí nos puede ayudar?
cada vez va a ser más necesario pues tener estas conexiones emocionales auténticas, porque estamos viviendo en un mundo digitalizado y en un mundo que se va a automatizar cada vez más. Sin embargo, los humanos son los mismos, estamos cambiando, pero somos los mismos. Entonces, los humanos necesitamos justamente de tener esta empatía, de esta autoconciencia. En las empresas, la empatía es algo sumamente relevante, porque una persona empática puede entender, incluso una organización empática puede entender a los usuarios de mejor forma, a los clientes de mejor forma. Y si entendemos mejor a los clientes y a los usuarios, pues entonces podemos diseñar mejores soluciones relacionadas a estos clientes y a usuarios. Entonces, la empatía se vuelve un factor sumamente relevante, ¿no? El ser autoconsciente de todo lo que está pues también ocurriendo y pues generar estas conexiones emocionales pues auténticas. El siguiente punto, invierte en conexiones del mundo real. Como lo platicamos ahorita, pues si cada vez el mundo va a estar más digitalizado, si cada vez el mundo va a estar más automatizado, no vamos a dejar de percibir o de sentir o de buscar estas experiencias humanas, estas conexiones humanas. Y muy seguramente en el futuro será más necesario. ¿Qué fue lo que nos pasó en la pandemia? Cuando todos regresamos a casa o nos fuimos a casa por el tema de la pandemia, ¿cómo nos sentimos? Después de una semana o 2 semanas, qué padre, ¿no? Pero después de un mes y después de 2, después de un año, año y medio. Cuando empezaron a abrir las puertas, la gente regresó casi que desesperada, la mayoría de ellos, ¿no? Muchos se quedaron un poco apartados, pero la mayoría de ellos muy desesperadas por regresar a tener estas conexiones humanas, ¿sí? Entonces, inviertan en esas experiencias, en esas conexiones del mundo real, porque eso también va a ser relevante y esto nos va a ayudar a fortalecer las relaciones de largo plazo. Y estas relaciones de largo plazo sin duda van a ser indispensables cuando estemos avanzando en nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, las conexiones y las experiencias humanas serán irreemplazables. Entonces, dedica tiempo pues a generar estas interacciones en persona, porque no es lo mismo a través de una computadora o a través de un mundo virtual, ¿no? Entonces, trabaja por generar pues estas interacciones entre las personas, ¿no? Ahora, siguiente punto, establece tu marca única y prepárate para el trabajo independiente. ¿A qué nos referimos con esto? La marca personal va a tomar mayor relevancia. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado acerca de este término, acerca de la marca o de la importancia de construir una marca personal. Lo vemos más enfocado hacia las personas que tienen influencia o los llamados influencers en redes sociales, pero no solamente lo podemos ver de ese estilo. Quien tiene influencia, pues al final puede ser en cualquier ámbito y de cualquier forma, ¿no? Entonces, la marca personal se vuelve bien relevante eh, porque se hace una identidad, o sea, nos ayuda a construir una identidad o a comunicar una identidad de nuestra persona. Pero, ¿por qué será relevante ahora y más relevante en el futuro construir una identidad como persona? Se dice que, pues, debido a estos cambios tecnológicos, la madre naturaleza, la globalización, la economía, etcétera, pues el mundo está cambiando constantemente. Entonces, las personas seguramente se van a mover en diferentes ámbitos, en diferentes funciones, en diferentes industrias, etcétera, o diferentes campos de experiencia que no sabemos ahorita cómo va a ser, ¿no? Entonces, si estas personas se van a mover por ambos o por varios lados de forma constante, pues más vale ir creando una identidad como persona, ¿sí? De tal forma que nos puedan reconocer el día de mañana. Y no tal vez por las funciones o no tal vez por la industria, sino más bien como personas, ¿sí? Adicional a esto se dice que
el futuro del trabajo, y ahorita voy a mostrarles un número que me parece bien relevante, que en el futuro el 80% de las personas va a trabajar de forma independiente o por cuenta propia, ¿sí? Según Peter Miskovich, que es un consultor internacional en el Foro Económico Mundial, mencionó esto, y hacia allá vamos. Entonces tenemos que prepararnos a trabajar de forma independiente, como freelancers, como trabajadores de tiempo parcial, como contratista, con roles basados en proyectos, etcétera. Y entonces hace más sentido tener o construir una marca personal debido a esto justamente. Si el futuro del trabajo va a ser independiente o flexible, pues entonces más vale empezar a construir hoy esta marca personal y prepararnos para trabajar también de forma independiente. Luego, también es necesario y es interesante y muy importante profundizar en la experiencia y mantenernos siempre informados. Ser un experto en el campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas que a lo mejor, muchas de las cosas que hacíamos y que no generaban demasiado valor, pero nos quitaban tiempo, ya las va a poder hacer una máquina seguramente. Y entonces eso es bueno para nosotros porque nos va a quitar esas cosas que a lo mejor nos quitaban tiempo. Sin embargo, lo que se muestra es, o lo que se dice, o se piensa, es que pues ahora estas actividades pues van a generar que el ser humano, que la persona, entonces pues genera actividades o genera valor de otra forma, de una forma más compleja, donde las habilidades y el conocimiento tiene que ser más especializado, ¿no? O más extenso. Entonces, hablemos, por ejemplo, en el caso de la contabilidad, ¿no? Estaba platicando ahí con algunas personas que se dedican a la contabilidad, tienen despachos de contabilidad o despacho de contadores, etcétera. Y, y nos preguntábamos, ¿cuál sería entonces el futuro del contador? O el futuro o las funciones del contador en el futuro. Si muchas de las actividades que hace, por ejemplo, esta persona, pues se pueden hacer y se pueden automatizar, porque se ocupan muchísimos datos, muchísima información, etcétera, y son procesos que muchos de ellos son repetibles, ¿no? Entonces, si bien eso lo va a poder hacer en el futuro una máquina, ¿cuál sería entonces la nueva función del contador, no? Y entonces hablamos y pensamos en que a lo mejor el contador del futuro, pues va a ser una persona que va a ser más bien un asesor, ¿sí? Y entonces no va a ser solamente la talacha, sino que también va a tener que dirigir correctamente pues a las compañías o a las empresas, pero no solamente seguramente en el ámbito de contabilidad, muy seguramente va a tener que conocer de temas fiscales, seguramente va a tener que conocer, si no es experto, va a tener que conocer de temas legales. Y este conjunto de habilidades pues van a hacer de él más un consultor que ya un contador posiblemente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas y este tipo de ejercicio lo podemos hacer en diferentes industrias y podemos pensar, ok, en mi industria, en mis funciones, ¿cuáles son aquellas actividades que probablemente se van a automatizar? Y entonces, ¿cuál va a ser la nueva función de mi persona en este tipo de industria, ¿no? ¿Hacia dónde se va a migrar o cómo nos vamos a evolucionar, ¿no? Y pues para aquí seguramente pues vamos a necesitar especializarnos en algunas cosas o conocer un poco más de ciertas cosas, ¿no? Ya hablamos de desarrollar estas habilidades, pero hablamos también de desarrollar conocimiento en uno o diferentes campos, ¿sí? Y profundizar. ¿Podemos profundizar en otros campos? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, ahorita, pues prácticamente se abre la posibilidad también de hacer muchísimas cosas que antes iban a ser más complicadas. Por ejemplo, un biólogo va a poder empezar a programar sus propias aplicaciones. ¿Por qué? Porque pues solamente será necesario saber utilizar ciertas herramientas de inteligencia artificial para poder guiarlas y a través de esa guía tal vez empezar a generar ciertos programas. Si no van a ser programas tal vez complejos, pues podrán ser ciertos programas, ¿no? Y entonces, una persona que no se dedicaba al arte ahorita puede hacer arte a través de Midjourney, a través de Dalí, etcétera, ¿no? Y este tipo de cosas la vamos a estar viendo de forma común, ¿no? Entonces, muy seguramente el día de mañana, pues va a ser pues más profundo o más amplio esta forma de movernos entre diferentes disciplinas, ¿no?
Y aquí otra vez resaltamos el aprendizaje de por vida. Y el aprendizaje de por vida no es suficiente solamente estar a lo mejor actualizándonos con algún curso cada año, etcétera, sino todos los días, porque todos los días salen cosas nuevas, todos los días. Entonces, más vale que pues estén trabajando en aquellas cosas que les gustan, porque pues van a tener que meterse mucho a eso, ¿sale? Y entonces, tener este hábito, estar actualizados sobre los avances y adaptar pues sumamente las estrategias que pues estamos viendo con respecto a la automatización. Además de eso, la creatividad será muy relevante. Entonces, tenemos que fomentar la creatividad. La inteligencia artificial pues puede generar ideas, pero la capacidad de soñar, de crear, de imaginar de los humanos es incomparable. ¿Sí? Entonces, distingamos creatividad de innovación. Creatividad es la capacidad de generar ideas que tengan valor. Y la innovación es creatividad aplicada, es poderlo llevar a que las personas pues generen valor con eso, a muchas personas, llevarlo al mercado. Entonces, las personas con esta habilidad de creatividad, de poder generar ideas que tengan valor, van a ser cada vez más relevantes. Y luego, por último, pero no por eso menos importante, colaborar con la inteligencia artificial. Ya no hablamos del hecho de, ¿sabes qué? Competir con ella o me va a quitar el trabajo, sino más bien generar esta simbiosis, esto que le llamaba la colaboración, una real colaboración entre persona y máquina. ¿Cómo podemos colaborar en mis funciones, en mi industria, en mi carrera, de mejor forma con la inteligencia artificial o con las máquinas? ¿Cómo puedo yo aprovechar y potencializar mis talentos y la generación de valor a través de estas herramientas? Recordemos que las herramientas no son nuevas. Las herramientas han estado con el ser humano desde hace muchísimo tiempo. Y esta es una herramienta más, pero es una herramienta muy capaz y muy poderosa. Entonces, las herramientas las podemos no utilizar, las podemos utilizar para cosas que no deben de ser utilizadas, o las podemos utilizar para bien y de una mejor forma. ¿Cómo las queremos utilizar? Entonces, no compitamos con la inteligencia artificial, colaboremos con ella, apalanquémonos justamente de ellas para potenciar esos talentos que son natos del ser humano. Aprendamos a conocerla de manera al menos básica. Si nos podemos meter pues a temas pues más extensos con esto, pues padrísimo. Pero si no, con que conozcamos lo básico que necesito conocer para poder utilizarla y aprovecharla al máximo. Generar valor con ella. Pero también es importante entender sus limitaciones, ¿sí? Identificar dónde las habilidades humanas aportan el mayor valor, ¿sí? Y dónde la inteligencia artificial también tiene sus limitaciones. Y entonces ahí puede haber una excelente sinergia, una excelente colaboración humano-máquina. Y aquellas personas que logren hacer esa colaboración, pues van a poder distinguirse y acelerar su camino de una forma más rápida, ¿no? Y aquellos que no, pues van a poder o van a tener que quedarse un poquito atrás. Y esa diferencia va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, pues es preferible que nos quedemos de lado de los que colaboramos con la inteligencia artificial. Pero también es importante que dirijamos esta colaboración de forma ética y de forma consciente, porque nosotros somos los que estamos utilizando la herramienta. No es la herramienta la que nos está utilizando a nosotros. ¿Cómo están usando entonces la inteligencia artificial hoy en día? Y este es un ejemplo muy práctico y muy sencillo de cómo está cambiando la inteligencia artificial la forma en la que buscamos incluso información en nuestro Internet, ¿no? En el Internet en general. Antes, ¿qué hacíamos? Pues antes lo que hacíamos es que entrábamos a Google y escribíamos, ¿qué escribíamos? Palabras claves, ¿sí? Y a través de esas palabras claves, pues encontrábamos información o links que nos llevaba a ciertos artículos, a ciertos videos, a ciertas imágenes, etcétera, con la información relevante.
Y esa era y ha sido pues prácticamente por más de 30 años la forma en la que hemos buscado información en Internet. Ahora, ¿cómo creen que está cambiando la inteligencia artificial esa forma en la que buscamos información? Ahora, algunos de nosotros ya no usamos tanto Google. Y si lo usamos, nos apoyamos de otras herramientas. Por ejemplo, ChatGPT, Bing, BART y otras herramientas más, ¿no? En este caso en específico, yo muchas veces lo que hago es que entro a Google para buscar cierta información muy específica, muy puntual, actualizada. Sin embargo, muchas de las búsquedas de información que necesito ya las hago a través de estos tres sistemas o de estos tres servicios de Bing, de Bard y de ChatGPT. Me dan cosas diferentes. Entonces, como me dan cosas diferentes, a veces busco cosas diferentes en cada uno de estos sistemas. A veces busco lo mismo en los tres y con esa información puedo construir mejor. Ahora, utilizo servicios como Humata o como Chat PDF, en el cual información que ya descargué también en otros formatos, pues puedo alimentarla y puedo interpretarla de una forma más rápida. Y entonces, tanto Google más estos servicios se vuelven unas herramientas súper poderosas a la hora de obtener información para generar otras cosas, ¿no? O para entender, para aprender o para crear, ¿no? Pero ahora la función, pues prácticamente de la persona al buscar la información ya no es con palabras claves, sino es a través de prompts, los prompts adecuados. Y entonces empezamos a tener conversaciones con estas aplicaciones, ¿no? A mí me da risa que de repente les digo, oye, ¿qué piensas? Y no solamente le solicito, ¿no? Que ya prácticamente le pregunto como si fuera una persona que me está escuchando allá atrás, ¿no? Y entonces, esa forma en la que antes buscábamos información, que justamente era a través de palabras claves, está evolucionando para ser completamente diferente al día de hoy, de una forma más natural, de una forma más conversacional, ¿no? De una forma en la que pues podemos dar incluso hasta el contexto, podemos dar diferentes instrucciones, podemos guiar la búsqueda de una forma en la que antes no podíamos. Y este solamente es el inicio. Cada vez las capacidades y las oportunidades con esto van a ser mayores. Entonces, imagínense todo lo que podemos lograr como personas con el apoyo adecuado y con las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces, no busquemos pues alejarnos de este mundo porque al final este mundo tecnológico es parte ya de nuestra forma de vivir y de nuestra forma de trabajar y lo va a hacer cada vez más, ¿no? Entonces, pues prácticamente deberíamos preguntarnos, o yo les pediría, ¿cómo debería ser la nueva función del ser humano en la industria en la que trabaja? Entonces, yo los invitaría a que se lleven esto, pues prácticamente de tarea o de reflexión, ¿sí? ¿Cómo debería escribirlo? Porque es importante que lo escriban, ¿sí? ¿Cómo debería ser la nueva función del ser humano en la industria en la que yo trabajo? Y a prepararse justamente para ello, a comenzar a prepararse para ello. El cambio es seguro, pero el rumbo lo definimos nosotros. Y eso es con lo que me gustaría que se quedaran. Pues desde este lado, pues ha sido todo. Pues espero que les haya servido. Les agradezco muchísimo. Y ahora sí, pues abierto a preguntas y respuestas. Con mucho gusto. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Mira, por aquí ya tenemos la mano levantada de uno de nuestros estudiantes, que Ajá. es José Carlos. Adelante. Sí, buenas tardes, pues señor Carlos Chiang. Hola, José. Eh, ¿Usted considera que sea necesario hacer estudios de especialización para la inteligencia artificial o con el puro autodidactismo ya te podrías introducir a esta industria?
Creo que hay mucho que podemos avanzar y aprender siendo autodidactas, pero si queremos tener mejores resultados o aprovechar mejor, ya hay especializaciones. Por ejemplo, si tú quieres empezar a utilizar o aplicar temas de Machine Learning, seguramente que vas a requerir un poco de ayuda, ¿no? Entonces, será importante, si ese es el caso, si es hacia donde tú quieres ir, entonces que posiblemente necesites ayuda o vayas avanzando más rápido, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ahí ya veía que hay especializaciones en el diseño de productos y servicios relacionados con inteligencia artificial. Entonces, son subespecializaciones ya muy enfocadas a un objetivo muy particular. Entonces, cada vez creo que van a haber más y pues van a ser amplios, ¿no? Entonces, ahorita lo podemos ver como algo general, hablando de ciencia de datos, hablando de machine learning, pero cada vez se van a especializar un poquito más, ¿no? Entonces, puedes comenzar con la parte autodidacta y qué tanto te quieres meter. Si te quieres meter mucho más, pues entonces sí, como levantar la mano y irte especializando en algo que te llame la atención, ¿no? Ujú, muchas gracias. Una segunda pregunta. Actualmente ya se está viendo el almacenado de información en cadenas de ADN. Ya se está viendo el realizar vacunas directamente con ARN de virus. Ujú. ¿Qué tan viable posible se ve el futuro, yo qué sé, programar el lenguaje biológico, por llamarlo de alguna forma? De llegar al punto en que podemos programar secuencias de ADN e interactuar directamente con eso, porque está tirando para allá mucho la cosa. Sí, parece ciencia ficción, pero pues si ya ahorita vemos señales de que eso es posible y es factible, no sé cuánto tiempo nos lleve, pero seguramente se va a aumentar. Por ahí leía que también el ADN pues es como la forma más perfecta de almacenar casi información. No entendí bien por qué, pero entonces si es así y si se van descubriendo pues este tipo de cosas, la simbiosis entre la información o la informática, la tecnología y el ser humano cada vez va a ser más, pues la brecha pues va a ser menor, ¿no? Y entonces vamos a estar como más unidos. Yo lo creo que puede ser factible porque ya hay indicios pero pues no sabe pues ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ¿no? Y muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias por tu participación. Tenemos levantada la mano de Rafael Flores. Adelante. Gracias, Carlos. Te saludo con mucho gusto. Muchas gracias por lo que nos compartes. Un Mi gusto, pregunta es Rafa. muy específica. Yo me dedico a dar cursos desde hace 42 años y he estudiado en forma autodidacta lo más que puedo sobre IA. ¿Cuál es el camino para formar un equipo para que yo pueda ir actualizando o pasando mis cursos a sistemas de IA, concretamente cursos en los cuales haya una interacción con esa inteligencia artificial? Sé que debo formar un equipo, pero ¿cuál sería ese camino inicial? ¿Sería, eh, pues no tengo idea, una agencia, buscar uno por uno? Eh, ¿Qué es lo que me podrías sugerir, Carlos? Ok. Mira, Rafa, en este caso hay muchas cosas que te necesitamos ir explorando. No hay nada escrito y todo es nuevo. Entonces, en cada industria, en cada caso, podemos ir explorando y viendo qué funciona y qué no funciona. En el caso de a lo mejor cuando necesitamos hacer un cambio o ir implementando este tipo de herramientas, lo que hacemos es buscar aquellos puntos en el proceso que puedan ser de forma rápida y no tan costosa, apoyados por inteligencia artificial como primera instancia. Antes de empezar en una transformación, voy a transformar toda mi compañía a inteligencia artificial, ir pensando justamente cuáles son aquellos puntos del proceso, por ejemplo, del ámbito educativo, en el cual yo puedo apoyarme con inteligencia artificial, tanto a mis colaboradores como a mis usuarios. Y ahí hay un mundo de oportunidades. Para empezar, ahí hay un mundo de oportunidades, ¿sí? Ya después ir avanzando paso a paso, ir construyendo este tipo de organización en donde pues tanto tus colaboradores estén empoderados y que también vayan pensando, ¿sabes qué? Va a ser bien relevante en el ámbito educativo, se dice que pues va a ser una de las industrias que más impacto tendrá
la parte de automatización. Entonces hay que pensar por qué. Hay que pensar cuál sería el futuro de la educación, cuál sería el futuro del aprendizaje, cuál es el futuro que queremos, no solamente el futuro que se ve posible, cuál es el que queremos construir. Y entonces cuando tengan identificado hacia dónde quieren ir, ¿sí? Y entonces empezar a construir. ¿Cuál va a ser la función del instructor? ¿Todo va a estar automatizado o no? ¿Van a desaparecer los instructores o los maestros o no? Entonces, ¿cuál va a ser esta función de esta persona y por qué? Y entonces cuando lo tengan más claro, cuando tengan como identificado eso, pueden ir apoyándose paso a paso, construyendo como el camino, con estas herramientas en estos puntos donde posiblemente hacen más sentido ahorita y después a lo mejor ya integrando todo lo demás de una forma más eficiente, ¿no? En un proyecto más grande. Pero creo que por ahí puedes comenzar ahí. Rafa, no sé si respondí tu Sí, pregunta. sí, sí es claro. O sea, la transformación es secuencial y esto va a ser de alguna forma un ensayo y error porque Sí, es algo tan nuevo y se actualiza y cambia tan rápidamente que no podemos decir voy a digitalizar o voy a hacer automatizar. un cambio estructural o automatizar, sino es sobre la marcha y además saber que meterse a utilizar o apoyarse en esta tecnología es meterse a un cambio constante permanentemente. Es correcto. La naturaleza del trabajo va a cambiar, ¿sí? Los flujos, las funciones, etcétera. Entonces tenemos que estar conscientes de todo esto. Y estos cambios justamente, pues los vamos a ir viviendo paso a paso. Específicamente, ¿cómo van a cambiar? No lo sabemos todavía. Lo De tenemos que ir acuerdo. viviendo. Pero sí incorporándonos en esos cambios porque ya es un hecho, ¿no? Entonces, irnos incorporando ya y preparándonos para ello de la mejor forma. Pero acuérdense que pues nosotros somos los que utilizamos la herramienta, no la herramienta nosotros. Entonces, nosotros hay que guiar esos cambios. Entonces, que sean cambios conscientes, que sean cambios éticos, responsables, hacia un futuro que queremos construir, ¿no? No hacia el futuro que no queremos vivir. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. De nada, Rafa. José, Excelente. adelante. Gracias. Yo me he puesto a pensar cómo es que la inteligencia artificial, pues, va a revolucionar todo, pero también me pongo a pensar cómo es que la inteligencia artificial que está desarrollando el humano a través de programación no responde preguntas que quizás todos quisiéramos saber, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la religión verdadera? O cómo acabar con la guerra de Rusia, Ucrania, o por ejemplo, si soy hinduista o musulmán, o budista, si busco una doctrina, ¿cuál sería la mejor doctrina? No se mete en asuntos políticos, es un poco neutral, ¿no? Ah, Pero me ujú. puedo dar cuenta que este no sé cuál es el riesgo al que se enfrentan estas inteligencias artificiales al no responder ese tipo de preguntas. Claro, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, tú le puedas preguntar a la inteligencia artificial, ¿cómo crea una bomba atómica? Le pones y te dice, no puedo decirte cómo crear una bomba atómica. Este, eh, bueno, es una observación, no sé qué opina usted, Sí, licenciado. José, mira, creo que hay que ver de qué forma utilizamos la inteligencia artificial y estas herramientas. Obviamente que los que han creado también estas herramientas están conscientes de la responsabilidad que tienen y el impacto que pueden tener. Por ejemplo, se han construido pues parámetros o capas de seguridad pues para no utilizarlas de una mala forma, ¿no? Pero también a eso pues obviamente que ha limitado también en cierta forma el uso en otros casos particulares, ¿no? Ahora,
hablábamos hace un momento, de que es importante entender las limitaciones. Entonces, si un modelo de este tipo de lenguaje natural o de programación de lenguaje natural está construido con información que está disponible y que hemos generado nosotros durante X años, X cantidad de años, y lo que hace el modelo es predecir la mejor, o sea, entender lo que le estás pidiendo y predecir cuál sería la mejor respuesta palabra por palabra, letra por letra, casi casi. Entonces, de esa forma también tenemos que ser conscientes que lo que tenemos es un modelo de predicción basado en datos históricos que nosotros lo alimentamos. Entonces, realmente lo que está generando es una respuesta probable con base a la información que nosotros lo alimentamos. Y de esta forma, pues entender cómo funciona y sus limitaciones también nos va a ayudar a saber qué uso le vamos a dar y hasta dónde nos puede ayudar, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, cada país nuestro país obviamente pues tiene libre albedrío, ¿no? Puede elegir, uno tiene libre, eh, puede decir lo que quiera o opinar sobre ciertos puntos, ¿no? Sí, Puede claro. tener opinión propia. Si quizás a lo mejor algún mexicano diga, yo voy a hacer una aplicación como Chat GTP o GPT, y voy a responder a ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo acabar con la pobreza? ¿Cómo ganarse la lotería? ¿Cómo encontrar una mejor educación? ¿Cómo acabar con el sufrimiento? Quizás a lo mejor sería un mundo mejor, ¿no? Claro. Ujú. Sí, claro. Entonces, digo, al solicitarle este tipo de información son preguntas muy complejas que a lo mejor no haya una sola respuesta. Entonces, el modelo seguramente va a dar opciones, pero pues son opciones basadas en la información que nosotros le hemos entregado a lo largo del tiempo. Entonces, si en la información que nosotros le entregamos a lo largo del tiempo, pues no hay una respuesta a estas preguntas, entonces va a ser difícil que el modelo la cree de la nada, ¿no? O que la genere. Entonces, sí va a tener algunos comentarios, pero seguramente pues van a estar relacionadas o sesgadas a la información que introdujimos al modelo, ¿vale? Muy bien, gracias, señor. Ok, de nada, José. Horacio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Igualmente, aquí disfrutando de tu plática muy interesante. Fíjate Muchas que gracias. bueno, es una opinión personal y una pregunta al final. Yo creo que así como todo, como mencionó ahorita Rafael, que hemos estado a prueba y error y bueno, y esta es una opinión personal, hace muchos años que empezamos a decirles a los niños que ellos tenían derechos y derechos y derechos, platicando con un grupo de amigos decíamos, oye, solo se le están diciendo que tienen derechos, pero no obligaciones. Entonces, esto va a repercutir cuando tengan 18, 20 años. Dentro de 18, 20 años nos vamos a dar cuenta que no lo estamos haciendo bien. Y ya nos está pasando. Los niños que nacieron en 2000, 2000 tantos, son los que ahora llamamos generación de cristal, porque creen que tienen todos los derechos, pero no obligaciones. En el caso de la inteligencia artificial, creo que algo así va a pasar. Es un boom y eventualmente nos vamos a dar cuenta que no, creo yo, repito, nos vamos a dar cuenta que no nos va a solucionar la vida, como muchos están pensando. Incluso hace un par de días veía una chava que dice, voy de viaje a Alemania y quiero que me diga en 3 días qué actividades hacer para pasármela bien. Entonces le pregunta a ChatGPT qué voy a hacer, dame un itinerario de 3 días para disfrutar Alemania. Entonces le dice, y así como que está dejando que una inteligencia artificial basada en datos de otras personas tome las decisiones para ella. Entonces nos vamos a ir dando cuenta, pero yo creo que ya no van a pasar 20 años y nos vamos a dar cuenta más pronto de los pros y cons y vamos a poder hacer, ¿cómo se llama? Modificaciones en cómo utilizamos la inteligencia artificial.
Esa es una opinión personal. Y la pregunta es, porque he estado haciendo algunas pruebas en ChatGPT donde le digo, oye, ¿sabes qué? Yo me llamo Horacio Gallegos, tal, y empiezo a hacer preguntas, tal, le digo, ¿te acuerdas cómo me apellido? Dice, no tengo la capacidad de recordar, o sea, solamente hazme una pregunta y yo te contesto eso basado en información, pero yo no aprendo. Entonces me ha causado me ha llamado mucho la atención eso. ¿Hay alguna herramienta que podamos ir educando a nuestra manera que después nos ayude a tomar decisiones basadas en esa personalidad que poco a poco hemos ido formando en una IA? Yo creo que sí sí lo va a ver y cada vez más seguido y más potente. Lo que pasa es que ahorita los sistemas no tienen la capacidad de almacenar memoria, ¿no? Sobre el pasado. Entonces, trabajan sobre, sí, los datos que tienen y tienen un truco para ir, por ejemplo, si tú tienes una ventana y vas haciendo una pregunta y después vas haciendo otra, no es que recuerden, pero sí pueden a lo mejor jalar información del pasado en cierta forma para relacionarlo con la pregunta que sigue, pero no tienen esta capacidad de guardar la información específica. Sin embargo, cuando tú conectas el motor del lenguaje natural o de procesamiento del lenguaje natural con otras herramientas que tienen sí esta capacidad, entonces se vuelve muy poderoso y lo pueden hacer, ¿no? Pero ya es una cuestión de ajuste y de personalización. O sea, tú puedes crear eso porque tú tienes de un lado la capacidad de entender el lenguaje natural y de generar también información. Pero por otro lado, puedes almacenar, tienes capacidad en los sistemas informáticos o tecnología para almacenar información de cada usuario. Entonces, cuando tú puedes combinar estas dos, entonces pues ya tienes lo que tú quieres ahorita. Sin embargo, si buscas que una herramienta específica ya lo tenga, posiblemente lo haga más adelante, ¿no? Entonces, no está, por decir, muy lejos de que eso pues ocurra así, ¿no? Y entonces estos asistentes sean sumamente personalizados, ¿vale? Súper. Gracias, Carlos. Un gusto, Horacio. Luis, adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Carlos. Más que pregunta, es solamente un pequeño comentario, un poquito desde mi experiencia también en lo que he trabajado un poquito en las inteligencias artificiales, pero también en el campo jurídico, ¿no? Yo soy abogado penalista y me he dedicado pues bastante tiempo, sobre todo a investigar, leer y pues también tengo pues una especialidad en proyectos, ¿no? Sobre todo de inteligencias artificiales, ¿no? Y me parece interesante la combinación que se puede dar desde el punto de vista, digamos, de la facilidad para poder realizar determinado tipo de tareas, incluso estudio académico y también en el campo laboral, pero ciertamente sabemos que va evolucionando a un paso muy, muy acelerado y estamos adaptándonos todavía a ella. Y eso es algo que no podemos decir que no es cierto, sino que cada día nos sorprende las cosas que se pueden ir realizando, pero como también ahí mencionabas, ¿no? O sea, existe cierto peligro de la forma en la que se pueden utilizar, porque se pueden utilizar para bien, pero también se pueden utilizar para mal. Y es ahí donde, desde el punto de vista, digamos, jurídico, como abogado, como penalista, he estado incluso, pues, trabajando un poquito en eso, de la realidad que nos hace falta mucho en la legislación para poder reglamentar el uso de las, digamos, de las inteligencias artificiales. Si aún así, digamos, con el Internet todavía tenemos muchos conflictos porque no se ha logrado unificar, y estamos hablando a nivel mundial, determinados países van teniendo como que ciertas legislaciones, policías cibernéticas y ese tipo de cuestiones, pero no funcionan del mismo modo en todos lados. Y entonces lo que se está tratando de hacer desde el punto de vista del derecho es que haya una codificación que sea universal, así como hablamos de los derechos humanos, pero que sea un tipo de codificación universal para ese tipo de cuestiones, ¿no? Que estamos todavía en pañales y se sigue pues trabajando porque pues digo, eso nos supera muchísimo y nos vamos adaptando pues también a los tiempos, pero lo pongo ahí, ¿no? O sea, digo, más que como pregunta, como un comentario, sabiendo pues que también se va a necesitar mucho, no solamente en la cuestión de la evolución de las inteligencias artificiales, sino también en la reglamentación y el uso de las mismas para que pues digamos no se pierda la objetividad ni la eticidad precisamente del uso de las mismas. Gracias. Claro, Luis, muchísimas gracias por tu comentario y creo que aporta bastante, pues sí, creo que cada vez es más relevante
el hecho de que se pueda pues tener políticas y legislación adecuada para poder guiar el avance y la implementación y el uso adecuado de estas herramientas, ¿no? Pero otra vez nos cuesta mucho el adaptarnos y más como civilización, como sociedad, los movimientos son lentos, ¿no? Entonces, si esto va muy rápido y individualmente nos cuesta, más como sociedad, va a ser un poquito más lento, más complicado, pero sin duda para allá debe ir, ¿no? David, muchas gracias. A ver, adelante. David, ¿nos escuchas? Sí, sí, buenas tardes. Lo que pasa Buenas es que tenía tardes. apagado mi micrófono. Mira, pues ya escuchando a todos los compañeros que han expuesto sus ideas y sus comentarios, también me viene a la cabeza, ¿no? La situación es que, bueno, el ser humano siempre busca sacar alguna ventaja y algún beneficio, ¿no? De todo lo que va creando. Entonces, obviamente, al crear inteligencia artificial, pues mucha gente se va guiando hacia lo que le conviene o lo que quisiera tener, ¿no? Bueno, como en todo, ¿no? Hace poquito escuché, por ejemplo, ahorita que comentaban lo de que la inteligencia pudiera determinar alguna situación. Estaba escuchando que una diputada del Movimiento Ciudadano sacó una iniciativa de ley por medio de inteligencia artificial. Entonces la criticaban no tanto por eso, sino por la flojera de ella haberlo escrito. Dijo, no, pues ¿cómo te va a hacer la inteligencia artificial? ¿Para que la inteligencia haga tu trabajo y no te pongas a trabajar? O sea, te pagan por hacerlo, ¿no? También me voy ahorita a un comentario y retomando un poquito la ciencia ficción, ¿no? Porque la veíamos muy lejana hace muchos años, ¿no? Pero, por ejemplo, Isaac Asimov, ya desde hace mucho tiempo con Yo Robot, estableció, ¿no? Eso cómo va evolucionando la inteligencia artificial al momento de que el mismo robot empieza a querer controlar la vida de todos los humanos, ¿no? Y le crean 3 leyes a los robots para que no se sobrepasen, para que no asesinen, para que cuiden a la gente y todo, ¿no? Claro. También ahí mandé en el chat, mencionando el libro de Un Mundo Feliz, Ok. de Aldous Huxley, ¿no? Donde ya, por el comentario que decía el compañero del ADN, ¿no? En ese libro ahí se especifica que van programando a la gente para que nazca ya con un cierto programa y a una cierta actividad específica. O sea que no puede hacer lo que quiera, ¿no? No puede vivir a su libre albedrío, sino ya se le va programando para que sea. Entonces se les crea como, no sé, los que cocinan, los que hacen las obras y todo, ¿no? Cada uno, pero no se puede salir de ese rol. Entonces es ahí donde va el comentario, ¿no? De la inteligencia artificial que en algún momento se tiene que controlar, obviamente, porque no quiero decir que a lo mejor suceda, ¿no? De que la inteligencia artificial evolucione a tal grado de que pueda controlar al ser humano, pero el mismo ser humano puede crear esa inteligencia artificial para que la misma inteligencia haga todo lo que uno tenga, ya nos deslinde de esas responsabilidades. Y también, digo, si nos vamos así como que a lo infantil también, en la película ay, se me fue el nombre del robot, de un robot que anda y después están todos bien gordos, todos los humanos, porque ya no hacen nada, las máquinas se dedican a todo. Entonces, por ahí iba todo el comentario, ¿no? Ojalá y, y sirva de algo, ¿no? Lo que digo. Sí, David, muchísimas gracias y es muy válido pues también estas preocupaciones que tenemos. Yo creo que también es relevante que pues lo tomemos en cuenta y que nosotros en la medida de lo posible vayamos dirigiendo el uso y la aplicación y si creamos, entonces la creación de una forma lo más ética y responsable Limitada. posible, ¿no? Desde nuestras trincheras, desde nuestro círculo de influencia y si podemos ampliarlo, pues más, ¿no? Sí, 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 muchas gracias. Sí, gracias, David. Emilien. Emilien, Emiliano. ¿sí? Ok, Bueno, mucho gusto, Carlos. un gusto. Fíjate que yo soy especialista en gestión de riesgo. Ok, Aquí en México poco se está usando la implementación de gestión de riesgo hasta como tipo una dirección. Ahorita existen las direcciones ay, la gestión de riesgo se ve como un pequeño departamento. Ahorita lo veo en muchas de las empresas aquí en México. En España es de gran importancia la dirección de gestión de riesgo, tanto como al mismo nivel del CEO de la empresa.
Y las decisiones que se van a tomar a futuro las organiza un grupo de gestores, el cual le presentan al CEO cuáles son los riesgos y a qué le va a entrar. Entonces, estos gestores de riesgo forman un papel muy importante porque te entregan tu mapa de calor y hacia dónde vamos y qué riesgo vamos a hacer. Y este director toma las decisiones. Así es, o sea, imagínate la información que nos va a proporcionar IA, ¿no? En darnos un mapa de calor más completo de toda esta información. Van a seguir existiendo los gestores que tienen relación interna con la organización, van a seguir depurando esta lista y al final de cuentas el CEO es el que debe tomar la decisión, ¿no? Que es el que tiene bajo a él su responsabilidad y es cuando es la gran participación, porque yo te hago un mapa de calor y se me pueden escapar muchas mitigación de riesgo, algunos montos, pero mira, ChatGPT o bueno, existirá un gestor de riesgo que va a encargarse de hacerlo. Bueno, digo yo, ¿verdad? Pero siguen siendo la participación, ahí es donde no podemos desligarnos, ¿sabes? De que, ay, nos va a invadir, no, sino es saber usar este tipo de recursos y se me explota la cabeza de pensar que voy a tener un AI que me va a ayudar a hacer mi mapa de calor, ¿no? Que al final de cuentas un CEO va a seleccionar cuál es la mejor vertiente o la dirección de la empresa. Claro, sí, definitivamente. O sea, creo que al final nos pueden complementar muy bien estas herramientas y cada vez lo van a poder hacer mejor, pero al final quien va a tener que dirigir la estrategia, quien va a tener que tomar las decisiones o muchas de las decisiones, van a haber decisiones que se tomen de manera automática porque son de poco riesgo, ¿no? Entonces, las va a hacer un ser humano, ¿no? Las decisiones importantes las va a tomar un ser humano seguramente, en la mayoría de los casos. Y en conjunto se van a poder hacer cosas bien interesantes. Muchas gracias, Emilien. Enrique, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Enrique. Carlos, ¿sí me escuchan, perdón? Sí, te escuchamos. Bien, Carlos, felicidades por la presentación y muchas gracias por tu tiempo. Yo solo quiero comentar algunas experiencias de acuerdo a lo que he escuchado y lo que he estado leyendo en el chat. Seguramente muchos de nosotros al escuchar de IA y al empezar por curiosidad, por simplemente saber de qué se trataba, llegamos a instalar ChatGPT en nuestras máquinas y nos encontramos con un sistema al cual le preguntábamos y nos daban respuestas como no lo sé, no lo encuentro y 20,000 cosas, ¿no? Decepcionante en algunos casos y pues había que investigar un poco más, no había alguien que nos fuera guiando tan fácilmente. Creo que a todos nos ha sucedido eso. Y yo lo que aprendí es que pues obviamente empecé a hacer preguntas en las cuales según yo tenía la respuesta y quería ver qué tan cercana era la respuesta de este sistema a lo que yo conozco en mi área de trabajo, ¿no? Sin embargo, al paso del tiempo y del estar picando teclas, me di cuenta que primero había que aprender a preguntarle, ¿no? Y para eso investigué y vi que existían los cursos de prompt en los cuales te dicen, oye, para poderle preguntar en un caso o en un ejemplo, ¿no? Yo soy quiero que me digas cómo hacer o qué puntos debo incluir en mi tesis de posgrado o de ingeniería o de lo que fuese, ¿no? Y te daba respuestas como no lo encuentro o bien como 2, 3 puntos, ¿no? Y al estudiar un poco lo que eran los prompts, me di cuenta que había que enseñarle primero, ponerle un contexto, que eso, seamos sinceros, hasta en las relaciones humanas es exactamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo preguntarle a una persona, oye, ¿qué piensas de esto? Si no le da uno el contexto de lo que uno está tratando de investigar o de entablar una comunicación, ¿no? Y la otra gente nos puede contestar cosas como que dices, bueno, este está loco, no me entendió o estaba molesto, ¿no? Y no, la verdad es que
tanto en la relación humana como en esta parte de la IA, el contexto de las cosas es sumamente importante como para poder llegar a tener una respuesta o un resultado más cercano a lo que uno quiere realmente encontrar. Pongo como ejemplo esto que les dije, no es lo mismo preguntar y decirle, oye, ¿cuáles son los puntos importantes para hacer una tesina o una tesis o un trabajo de investigación? A decirle de otra manera, en decirle, oye, yo soy un estudiante universitario o de preparatoria o de posgrado, estoy en ingeniería mecánica, en medicina, en cualquiera de las ramas de estudio, ¿no? Me gustaría hacer un trabajo, presentar un proyecto o una tesis que incluya los puntos a desarrollar, desglosados en incisos o por puntuaciones, indicando temas relacionados a lo que se requiera, ¿no? Medicina, ingeniería, arquitectura, lo que fuese. Siendo tú mi asesor de este proyecto, de esta tesis, descríbeme cuáles son los puntos relacionados o que yo debería de desarrollar y a su vez inclúyeme imágenes, inclúyeme tal cosa, videos y todo. Yo lo hice y cambié la pregunta que, oye, ¿cuáles son los puntos importantes a incluir en un proyecto? A decirle todo este contexto. Les juro, tardó un poco más de 5 o 6 minutos y me dio una respuesta increíble, ¿no? Que ni yo me la creí, en donde me desarrolló todos los puntos que debería incluir, eran más de 15 puntos principales con 5 o 6 puntos internos en cada uno. Me dio imágenes, me dio obviamente hasta videos, me dio bibliografía y algo que aprendí de ahí es, ok, ya me dio todo esto, pero si yo quiero todavía ahondar más, algo que mencionaba Carlos, que le había contestado, no recuerdo el nombre de la persona anterior a Emiliano, que había dicho, oye, después de ese punto, el punto 1, ¿me puedes ayudar a describir o a encontrar información en la cual yo pueda desarrollar el texto que describa el punto 1.1 o el 1.2 que escribiste anteriormente? Y en esa parte que tú mencionabas, Carlos, de que no tiene una memoria de antecedente histórico, me di cuenta de ello porque lo que va es que obviamente está amarrada a muchas bases de datos de información, va y busca el dato más correcto o que más se asemeje y te lo trae, ¿no? Y te dice, no es una respuesta concreta, pero es lo más cercano que te puedo encontrar. Y te vuelve a desglosar esos puntos, ¿no? Algo que me di cuenta es que no pierde el contexto de lo inicial si le sigues preguntando en el mismo tema. Si se han dado cuenta de ChatGPT, del lado izquierdo siempre dice nueva pregunta, nueva pregunta. Si se cambia una nueva pregunta, ella ya pierde el contexto de lo anterior, ¿no? Lo que decía Carlos es muy, bueno, se me quedó muy grabado porque dices, para ella es como borrón y cuenta nueva, y te vuelvo a inspeccionar o te vuelvo a buscar algo que tú estás preguntando. Pero si se va uno dentro de la misma estructura, tiene la capacidad de ir hilando ciertas cosas que le preguntaste anteriormente. Es increíble, sí, a mí me sorprende mucho IA. Creo que sí nos puede ayudar mucho. Estoy en lo correcto o estoy también con muchas dudas como Luis Alfonso en los temas. No soy especialista en legal, pero pues obviamente creo que todo mundo sabemos que muchas de las cosas se hacen para mejorar, ¿no? Pero nunca falta la persona que siempre está cómo destruir o cómo puedo aprovecharme de tal cosa, ¿no? Y es en donde ahí están esos huecos o esos recovecos en los que mucha gente que quiere hacer dinero fácil, tratando de meterse en la vida de alguien más y hacerle una extorsión o un fraude o robarle información. Y
pues sí, esta parte creo que sí falta muchísimo, pero muchísimo para poderlo enmarcar en algo legal o en algo práctico para todos y que todos pudiésemos confiar en usarlo y dar la información. Creo que ahí falta mucho, pero creo que a la larga, bueno, IA tendrá sus desarrolladores. Mucha gente seguramente ya vio OpenChat GPT, que permite desarrollar sistemas mucho más rápido, ¿no? Para todos los desarrolladores o manejadores de base de datos, pues pueden encontrar cómo hacer sus trabajos mucho más fácil, como decía Emilien, espero pronunciar bien Emilien, cómo poder hacer un trabajo con ayuda de esto. Y no es que uno se vuelva flojo, sino que aprovecha el tiempo para poder hacer otras cosas más, ¿no? No quiere decir que le pongan que el trabajo que IA les haya ayudado a hacer, no quiere decir que eso sea su presentación final, sino que yo como lo veo, es que es un punto de partida como para ponerle su toque personal y poder presentarlo de una manera más humana, por así llamarlo, ¿no? Sí, así es. Yo la verdad creo que, pues en resumen, esto es de gran importancia el ir aprendiendo, ir avanzando, no quedarnos atrás, como en todas las materias, ¿no? En todas las ramas de educación. Y pues bueno, no queda más que decirles mucho gusto a todos y pues vamos a seguir adelante con esto y agradecerte, Carlos, por tu participación. No, pues el gusto es mío. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que es importante que sí se vayan metiendo, que vayan entendiendo cómo funciona, sus limitaciones, lo que hace, lo que no puede hacer, etcétera, y por qué, y cómo utilizarlo de mejor forma, ¿no? La forma en la que tú lo estás utilizando es una forma en la que puedes aprovechar mejor. Pregúntense, si todos le preguntamos lo mismo, todos tendremos el mismo resultado casi. Entonces hay que utilizar la herramienta de forma adecuada para no tener el mismo resultado que todos. ¿Cómo ustedes pueden personalizar el uso de la herramienta para aprovecharla al máximo? Entonces, tienen una herramienta muy poderosa, pueden tener el mismo resultado que todos o pueden tener un resultado muy específico, muy profundo, muy particular, apoyado de la herramienta, pero no solamente con la herramienta, tienen que hacer también un gran trabajo ustedes. Entonces, si juntan todo eso, pueden obtener cosas muy impresionantes, ¿no? Muy buenas y muy rápido. Adelante, Justina, la última pregunta y listo, terminamos. Buenas noches, maestro. Quiero hacer una pregunta puntual respecto a lo que es los robots de inversiones. ¿Usted recomienda hacer inversiones en ciertas plataformas? Le comento esto porque conozco varios colegas que hace poco han invertido y pasó los 3 meses, la plataforma desapareció automáticamente. Y es muy atractivo, ¿no? Es muy atractivo porque te ofrecen los intereses elevados a comparación del banco. Entonces, pues comparando con el banco, pues digo, ok, acá invierto mi dinero y genero rápidamente recupero, ¿no? Recupero mi capital y gano, ¿no? Claro. Entonces, y sucede que no es así. Están por cierto tiempo y, y desaparecen por los usuarios y como a uno le va bien al primer mes, segundo mes, tercer mes, uno empieza a recomendarlo, ¿no? Claro. Y Sí, sucede que, a ver, uno queda mal con sus colegas o amigos, ¿no? Que invita a hacer la inversión también. Entonces, y mira que todos mis colegas lo estamos considerando como una estafa. Y no directamente rechazarlo digamos, al robot, sino a la persona que nos invitó a hacer la inversión en dicha plataforma, ¿no? ¿Cuál sería usted su sugerencia? mi ¿Seguir opinión, invirtiendo o qué sí, plataformas son las más adecuadas para poder, en este caso, invertir y generar, ¿no? claro, mi Ciertas. opinión rápida sobre el tema es la siguiente. Digo, yo no soy experto en la parte financiera, en la parte de trading, pero también he participado desde antes en bolsa de valores, en criptomonedas y en otros instrumentos financieros. No hay magia.
O sea, si alguien te dice que puede generar 200% al mes, pues ve de forma real cómo, ¿sí? Porque no hay magia en esto. Entonces, si los negocios, o sea, prácticamente a lo mejor el margen de ganancia de un negocio pudiera andar entre el 20, 50%, no lo sé, dependiendo de negocios, otros diferente, ¿no? A lo mejor un poquito más. Cuando alguien te da este tipo de soluciones mágicas para crecer tu dinero, pues son cosas que tienes que pensar el cómo, ¿no? Y pues sí hay muchísimas estafas relacionadas a eso. No dudo que también los sistemas relacionados con el trading se puedan automatizar y se están haciendo. No lo dudo. Sin embargo, no solamente son los sistemas, sino también quién lo aplica o quién lo hace y quién cobra pues esos dineros, quien al final pues pueden terminar haciendo en una estafa muy grande, ¿no? Pueden terminar en una estafa enorme. Entonces, yo te diría que en temas de inversión, solamente aquellas cosas que realmente pues estén mayormente garantizadas son las que yo confiaría, ¿no? Y los que ya tengan un historial, que tampoco eso lo hace tan de garantía, pero aquellas cosas nuevas que te prometan pues muchas cosas maravillosas y que no conozcamos pues prácticamente nada de ellos, pues suena mucho riesgo, ya de por sí suena mucho riesgo, ¿no? Entonces así es como se van construyendo estas pirámides y pues es un mal uso de las herramientas justamente, ¿no? Entonces solamente ten un poco de precaución, investiga mucho y pues tampoco confíes en todo lo que te prometan, ¿no? Entonces, esas serían como mis recomendaciones. Y ya para terminar, si me colocan en el chat, por favor, porque eso es algo de información que me quiero llevar de ustedes. ¿En qué industria están ustedes inmersos? Por ejemplo, en el ámbito educativo, en la parte financiera, pero aparte de la industria, que me coloquen dónde creen o consideran que son o cuáles consideran que son los problemas, ojo, no soluciones, que se pueden resolver con inteligencia artificial dentro de sus industrias, de una manera más rápida, más impactante, etcétera. Por ejemplo, en el ámbito educativo, hoy yo soy maestro, me dedico al ámbito educativo, considero que uno de los problemas que puede resolver la inteligencia artificial en mi industria es la evaluación a lo mejor periódica y ágil de las tareas, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero pues a lo mejor es la predicción de las ventas en mi compañía, ¿no? O en mi industria, ¿no? O el manejo de inventarios o la mejora de inventarios en tal cosa y así, ¿no? Entonces, si me pueden colocar al final, ya con eso cerramos. Entonces, ¿en qué industria estoy y en qué problemas creen que puede solucionar la inteligencia artificial en mi industria, ¿no? Entonces, eso estaría padrísimo y esto lo voy a pues ya leer con mayor detalle después y les agradeceré mucho también pues su retroalimentación con eso, ¿sale? Y pues desde este lado pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias también a Yutel por la invitación. Y cualquier cosa pues les voy a dejar ahí, pues tienen mis datos. Ahí en la presentación no sé si vieron mis datos, pero pues les voy a dejar ahí mi correo en el chat. Y a sus órdenes, ¿sale? Perfecto. Pues muchas Carlos, gracias. al contrario, muchas gracias a ti. La verdad es que veo que todos se quedaron con ganas de saber más sobre este gran tema que es la inteligencia artificial. Igual yo me voy a encargar desde Expansión en proporcionarle tus datos para que se puedan comunicar, puedas tener la información sobre ellos. Y bueno, Carlos, más que agradecerte este espacio, estoy seguro que vamos a colaborar en muchos más dentro de UTEL. Creo que este tema da para mucho tiempo más hablando, muchos más temas que desarrollar. Entonces, nuevamente, muchas gracias por asistir. Fue un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por también tomarse el tiempo de escucharme. Y pues con mucho gusto, lo que necesiten ahí y estamos en contacto. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Carlos. Muchas gracias por todo. Perfecto. Les dejo por acá el link de la plataforma Siempre Hotel, donde van a poder entrar y visualizar toda esta información que hoy nos compartió Carlos, tanto su perfil como diferentes eventos que tenemos desde Expansión, con esta y otras temáticas referentes al empleo para que puedan continuar nutriéndose de información. Entonces, de parte del equipo Expansión, muchas gracias a todos por estar conectados. Cualquier cosa, nos contactan a través de la plataforma Siempre Hotel. Tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias.